Leíamos en Juan capítulo 8 que Jesús les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. ¿Sos libre o sos esclavo? Pensá en esta pregunta: ¿sos libre o sos esclavo? Bueno, dirán algunos, somos esclavos ahora en esta cuarentena, que no podemos viajar a donde queremos, hemos perdido nuestra libertad. Bueno, sí, un poquito, o algunos lo verán como mucho. Hemos perdido un poco de la libertad que teníamos de ir a otros lugares libremente, de visitar a la familia. Nosotros con mi esposa y mi pequeña estamos deseando viajar en las vacaciones a visitar a nuestra familia en Buenos Aires. Vamos a ver si tenemos esa libertad, pero no estoy hablando de esa libertad. Y tampoco de la esclavitud que se vive en ciertos trabajos, ¿no? O de eso de ser obligado a trabajar contra la voluntad propia, o por poco, o por nada. Cosas que se ven mucho, lamentablemente, incluso cerca en nuestro querido Chaco, incluso en nuestro San Bernardo. Pero no estamos hablando de eso. No nos confundamos como se confundieron los judíos cuando Jesús les habló de libertad, cuando les dijo estas palabras: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos, cuando escucharon esto, libres, pensaron en esos términos de libertad de una nación. Y por eso le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir ustedes serán libres? Claro, ellos pensaban en lo que hablamos hoy: poder ir de acá para allá, no ser esclavos de nadie. Pero fíjense qué orgullosos que eran estos judíos, ¿no? ¿No fueron esclavos ellos? ¿No estuvieron años y años bajo el poder del faraón de Egipto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Moisés abrió las aguas del Mar Rojo y cruzaron? ¿Por qué? Porque estaban esclavos. Claro que fueron esclavos, pero ellos tenían el orgullo de ser los descendientes de Abraham, pueblo elegido por Dios. Pero Jesús no estaba hablando de esto. Y por eso les explica de qué libertad y de qué esclavitud está hablando. Y les dice: de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. ¿Será que eran pecadores esos judíos? ¿Habrán sido pecadores? ¿Qué piensan ustedes? Claro. ¿Quién no es pecador? Pero ¿saben qué? Estos judíos eran tan orgullosos, como les digo, que ellos creían que hacían todas las cosas bien. Como nos cuenta también la Biblia, en esta parábola que nos cuenta Jesús, de esas dos personas que van a orar al templo, y había un judío que de pie oraba y decía: gracias, Dios mío, porque no soy como los ladrones, los adúlteros, doy el diezmo de todo lo que tengo, ayuno 2 veces a la semana. Orgulloso. Y otro estaba ahí arrodillado, se golpeaba el pecho, ni siquiera se atrevía a mirar al cielo y decía: perdóname, Dios mío, soy pecador. Bueno, eran pocos los que tenían esa actitud. No por lo menos los judíos con los que estaba hablando Jesús. Eran más bien como este otro, que se enorgullecía de su bondad y de sus buenas obras. Y a veces podemos caer en esto, ¿no? Podemos creer que somos libres del pecado porque somos buenos, porque hacemos las cosas bien. Podemos creer que balanceamos las cosas, ¿no? Tal vez no digamos que no somos pecadores, pero decimos: sí, hago cosas malas, pero balanceo mi vida con estas buenas acciones. Ayudo, me porto bien en mi familia,
Y creo que de esa forma me libero del pecado, de la esclavitud, pero no es la forma de librarse. Otras veces puede que pensemos que hay que comprar el perdón, como en el tiempo de la Reforma, ¿no? Las personas creían que podían negociar con Dios y pagarle algo, y a cambio, bueno, tendrían un buen pasar después de esta vida, pero tampoco esa es la forma. Otra manera de hacernos libres, entre comillas, del pecado es llamar a lo malo bueno y calmar la conciencia de esa manera, como hizo el Papa Francisco estos días. ¿Escucharon lo que dijo? Dijo, bueno, el matrimonio igualitario entre dos hombres o dos mujeres está bien, es lícito. Y fíjense que el Papa anterior, Benedicto XVI, decía todo lo contrario, ¿no? Entre ellos se contradicen a quién escuchamos, y hay que escucharlo a Dios, ¿no? Él tiene la verdad. Pero no les cuento esto para que nos enojemos contra quienes practican el pecado de la homosexualidad, no. Pero sí se los cuento para que pensemos que a veces también nosotros podemos llamar a lo malo bueno para librar nuestra conciencia y decimos, no está tan mal lo que estoy haciendo, no está tan mal esto otro, mira, todos lo hacen. Y así intentamos sacarnos las cadenas de la culpa, del pecado, pero esta tampoco es la forma de solucionar las cosas. Debemos reconocer nuestras culpas, porque si no vamos a ser como el enfermo que dice, yo estoy bien, no estoy enfermo. Como él está bien, no va al médico, ¿no? Hay muchos en la familia, ¿no? No tengo que ir al médico, yo estoy bien. No tengo ningún problema. Y no van al médico. O como el alcohólico que toma 2 cervezas todos los días y no puede parar, yo estoy bien, no tengo ningún problema. Y no va a buscar ayuda. O como las familias que dicen, nuestra familia ejemplar. No somos como las otras que están peleando allá. No tenemos problemas y nos piden ayuda. Y eso es terrible. Es terrible hacerlo con el pecado, porque si no vamos a poder recibir la ayuda de quien nos puede librar verdaderamente de la esclavitud del pecado, de quien nos puede perdonar verdaderamente y quitar nuestras culpas. Por eso, no seamos como los judíos orgullosos, reconozcamos nuestros pecados ante Dios, confesémoslos. Unámonos a la confesión del apóstol Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Reconociendo que en él, el apóstol Pablo, había cosas que no estaban bien, hagamos lo mismo, reconozcámoslo. Porque esa es la forma de que aquel que nos puede librar venga a nuestro auxilio. ¿Y quién es? ¿Quién es el que nos puede librar? El Hijo. Como lo dijo Jesús, el esclavo se queda en la casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. ¿Quién es el Hijo? ¿A quién se estará refiriendo Jesús? Él es el Hijo de Dios, con mayúsculas. Él es el Hijo que vino a libertar a los esclavos del pecado. Él es el Hijo de Dios que vino a librarnos a nosotros de nuestras maldades, de nuestras culpas. ¿Cómo lo hizo? Bueno, de una manera que tal vez nosotros no lo haríamos. Y fue haciéndose Él mismo esclavo. Cristo se hizo esclavo por nosotros. Él se sometió al castigo del Padre, muriendo en la cruz, para que nosotros seamos liberados, para que seamos limpiados de todo mal y tengamos perdón pleno y completo de todos y cada uno de nuestros pecados. Y eso es lo que celebramos en este mes de la Reforma, que somos libres por la fe en Cristo, el Hijo de Dios. Dios ya no te condena, Dios ya no te culpa, sos libre, estás
estás perdonado, estás perdonada, porque eres un hijo y una hija de Dios. Un hijo e hija de Dios que ha nacido de nuevo por el agua y la palabra del bautismo. Dios te ve como su hijo, su hija amada, y vas a permanecer en su casa para siempre. ¿Cuál es su casa? Es el cielo. Como hijo, Él te va a heredar cosas maravillosas, no una casa de ladrillos, un campo, dinero, no, cosas mejores, porque las cosas de esta tierra desaparecen. Pero la casa que Él nos está construyendo en la vida eterna permanece para siempre. Por eso, querida familia de la fe, los animo a que celebremos este mes de la Reforma. No a Lutero, no a Lutero. No, celebremos la fe que tenemos en el Hijo de Dios. Él sigue siendo el centro de todo. Jesús sigue siendo nuestro libertador. Y eso es ser luteranos. Es poner a Jesús en el centro de nuestras vidas y de nuestro corazón y vivir su perdón y vivir su verdad. Por eso vive la verdad de Cristo en tu familia, en tu matrimonio, en tu vida, en tu día a día. Primero reconociendo lo que sos. No somos perfectos. ¿O sí? No somos perfectos, pero tenemos a alguien que aún así nos ama, nos quiere, nos perdona y nos libra de toda maldad. Confiemos en el Hijo de Dios, permanezcamos en su verdad y seremos verdaderamente libres. Amén. Y que la paz de Dios, que no alcanzamos a comprender, llene sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.